Esta mañana continuamos con nuestra serie del libro de los Salmos. Yo les invito, hermanos, a que leamos el Salmo número 14, que es el salmo que nos atañe esta mañana. Son 7 versículos solamente, los vamos a leer. Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. A este sermón le he titulado La realidad de la necedad humana, pero la bondad del Redentor. La realidad de la necedad humana, pero la bondad del Redentor. Hay asuntos con los cuales debemos lidiar. No podemos esquivar algunos asuntos, hermanos, que son una realidad. Y uno de esos asuntos, muy lamentable de por sí, es la condición humana de nuestra época. Debemos lidiar con eso. Basta que demos una mirada rápida al panorama actual. Dé una mirada rápida en su mente al panorama actual que nos rodea. ¿Qué puede ver usted? Claro, Dios es soberano y Él en medio de todo ello gobierna. Pero si vemos con nuestros ojos humanos el panorama de la humanidad en la actualidad, lo que podemos ver es total desviación de los principios divinos. Como dice la misma Escritura, a lo bueno llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Podemos ver que hoy en día en los seres humanos desde pequeños, hay corrupción y hay perdición. Uno cree que no, hermanos, pero es cierto. ¿Qué día un conocido me dijo que su hijo de 8 años fue atrapado en su habitación viendo pornografía? 8 años viendo pornografía. Ese, así con una mirada rápida, es el panorama actual y el panorama general de la humanidad. Pero entiendan algo, hermanos. Aún en este panorama, Dios actúa con mano soberana y bondadosa. Dios actúa con mano soberana y bondadosa. Vamos a ver varios puntos en este salmo entonces. Primero, hablemos de la maldad del necio. La maldad del necio. He estado leyendo el libro de Proverbios y sí que tiene mucho que decir acerca del necio. La Biblia entera tiene mucho que decir del necio. Pero ¿quién es el necio? El necio no es simplemente cuando usted regaña a sus hijos con esa palabra, necio, no sea necio. Pero va más allá de eso, hermanos. En general, el necio es todo aquel que es opuesto al sabio. Así entonces, si la sabiduría es el temor del Señor, ¿qué creen que será la necedad? Pues la necedad vendría siendo el desprecio de Él. Entonces, los necios, ¿quiénes son? Los que desprecian a Dios y a su palabra. Esos son los necios. Los que desprecian a Dios y a su palabra. Entonces, la sabiduría es el temor del Señor. La necedad es el desprecio del Señor. Entonces, la Biblia dice que el necio es todo aquel que desprecia a Dios, que le da la espalda, que le escupe en su rostro. Es por esto mismo que el versículo a tratar
que es el versículo 1, nos dice que el necio cree que Dios no existe. Dice el versículo 1 del Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero vale aclarar algo acá, hermanos. ¿En dónde dice el necio que Dios no existe? Dice la Escritura, en su corazón. Es decir, el necio no solo el que se promueve como ateo y el que dice yo soy ateo, yo no creo en Dios, no solo es ese, sino que también ¿quién es? El que aunque diga con su palabra que él sí cree en Dios, pero en su corazón ¿qué está diciendo? Eso es mentira. No existe un tal Dios. Ese también es necio, hermano. Ese también es necio. El necio es el que dice en su corazón o en sus expresiones que Dios no existe. Él cree que Dios no existe. El necio es el que niega la existencia de Dios. Unos lo niegan doctrinalmente, es decir, tienen una doctrina para afirmar que Dios es un invento. Esos son los ateos doctrinales o que tienen posturas ateístas. Y otros, ¿cómo niegan a Dios? Lo hacen con sus prácticas, con sus acciones. Entonces, ¿ve las maneras en las que el necio niega a Dios? Con sus palabras, pero también ¿con qué? Con sus acciones. Con sus acciones. La negación y el desprecio de la existencia divina es el inicio de los peores males de la existencia humana. Presten atención, los veo distraídos. Entonces, la negación y el desprecio de la existencia divina es el inicio de los peores males de la existencia humana. ¿Por qué la humanidad está como está? Porque ha despreciado a Dios. El negar que Dios existe, ese es el principio de los males de cualquier sociedad. Llámese familia, llámese institución, llámese política, llámese humanidad. El negar la existencia de Dios es el principio de la mayoría de los males que nos atañen como seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo bien. Dice la Escritura que de Dios procede todas las cosas buenas. Y si la gente lo niega, ¿cómo cree que van a vivir? Mal. Mal. Dios es el creador de los principios morales, de la misma conciencia que habita en los seres humanos. Esa conciencia que aún, aunque sea incrédulo, le está diciendo constantemente, cuidado que hacer eso le va a hacer daño. Esa conciencia, ¿saben quién la creó, hermanos? Dios mismo. Pero el ser humano niega a Dios y por eso no hace caso ni a su conciencia. Pensemos por un momento en algo. Pensemos por un momento en la vida de alguien que niegue la existencia de Dios. Hagamos ese ejercicio. Pensemos por un momento en alguien que niegue la existencia de Dios. ¿Ustedes creen que alguien que niegue que Dios existe va a pensar antes de actuar? ¿Por qué? ¿Qué lo va a frenar a él para dejarse llevar por sus arrebatos? ¿Ustedes creen que algo lo frena? Esa persona dice, no hay quien me vigile, no hay quien me vea, hagámosle. Si se nos da la oportunidad, hagámosle. Alguien que no crea que Dios existe, no va a pensar antes de actuar. Entonces, miren lo importante que le estoy diciendo, queridos hermanos. Las personas que en este recinto se encuentren y no son creyentes, no les va a interesar pensar antes de actuar. Quizás apenas vean las consecuencias de sus actos, si una que otra le causa dolor, ahí de pronto le va a llegar algo de remordimiento. Pero él no va a pensar antes de tomar una decisión, él lo va a hacer a la ligera, se va a dejar llevar por sus arrebatos, porque él no cree que Dios existe. Mire cómo entonces Dios refrena a los que en él creen.
Porque cuando yo soy creyente en la existencia de Dios, yo pienso antes de tomar una decisión. ¿No les ha sucedido, hermanos? Alguien que crea que Dios no existe, ¿ustedes creen que se va a refrenar de hacer algo malo? No. Muchos se refrenan, pero porque los observan, porque fueron descubiertos por un ser humano, pero no porque crean que Dios los está mirando. Ellos no les importa. Al ser humano que no crea que Dios exista, no le va a importar hacer cosas malas. No le va a importar. Su moral está opacada. Su moral está atrapada por los principios de este mundo, si se le pueden llamar principios. Cosas como cada quien tiene su propia verdad. Y si su verdad es que ser infiel es algo bueno, pues ¿qué va a hacer esa persona? Pues voy a ser infiel, porque para mí es algo bueno desde que no me descubran. Entonces, dense cuenta, hermanos, lo coloco como ejemplo para que vean que alguien que no crea en la existencia de Dios no se va a refrenar de hacer lo malo. No lo va a hacer. Otra, ¿ustedes creen que aquel que niega que Dios exista le va a importar hacer cosas agradables delante del Creador? Claro que no. Si él dice no existe ningún creador, no existe Dios, ¿qué le va a importar hacer cosas que le agraden a ese creador? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cómo creen que va a ser usted la vida de alguien ateo, doctrinalmente o en sus prácticas? ¿Cómo va a ser la vida de alguien que no cree en la existencia de Dios? Va a ser un total desorden, un total desorden. Una vida llena de caos. Todo esto, hermanos, todo esto va a dar cabida a muchas abominaciones. Lo estamos viviendo. Ahora los gobiernos están promoviendo que niños de 7, 6, 8 años de edad se puedan cambiar de sexo. Y que, ¿saben quiénes tienen que cubrir esas cirugías de reasignación de sexo? Sus propios padres. Los gobiernos están peleando por eso, hermano. En casi todo el mundo. A los 6, 7, 8 años, si el niño dice, papá, yo no quiero ser niño, yo quiero ser niña, y el gobierno se entera de eso, le obligan a los padres a cambiarle a través de una cirugía la reasignación de su sexo. Todo eso es fruto ¿de qué? De una humanidad atea, separada de Dios. Eso es lo que da cabida a todo ello, hermanos. El creer que Dios no existe da cabida a terribles abominaciones. Si Dios como no existe, pues tampoco ve nada. Y como no ve nada, voy a vivir y voy a hacer lo que se me venga en gana. Esto mismo, en una parte, es el temor de Dios. ¿Qué creen que es el temor de Dios? Esto no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Esto mismo es temor de Dios. Pero como aquel individuo no cree que Dios exista, ¿creen que teme a Dios? Claro que no, por eso va a hacer y a vivir lo que se le venga en gana. Y esta es la realidad de la humanidad en la que estamos. Esta es la conclusión más sincera de todos aquellos necios que son incrédulos. Bien lo dice este mismo versículo, el versículo 1. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga ¿qué? El bien. También lo podemos ver en el libro de Tito, capítulo 1, que lo vimos esta mañana en la lectura consecutiva, versículos 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, ¿qué dice el Salmo 1? Sean ¿qué? Corrompido. ¿Qué dice Tito 1? Para los corrompidos e incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los mismos del Salmo 14 que dicen que Dios ¿qué? No existe. Corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Nada les es puro. Estas personas, ¿qué tienen de puro, hermanos?
Dice la Escritura, nada, nada. Dice, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. ¿Qué puede esperar uno de alguien que tiene la mente que por lo menos lo refrena a veces a uno? O que tiene la conciencia que también lo refrena a uno y le dice, cuidado que eso va a estar mal, cuidado que hay peligro. Pero estos individuos, ¿qué? ¿Cómo tienen la mente y la conciencia? Corrompidas, corrompidas. Profesan conocer a Dios. Son ateos, pero ¿qué profesan? Conocer a Dios. Ellos dicen, yo conozco a Dios, es que yo soy cristiano. Pero ¿qué hacen? Con sus hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, coloco el ejemplo de nuestros hijos. Y usted cree muchas veces que es un cristiano. Espere un tiempito, que salga del colegio, que empiece a trabajar y ahí se va a evidenciar su cristianismo. Ahí se va a evidenciar su cristianismo que usted cree que él tiene. Él quizás profesa ser cristiano porque usted lo trae a la iglesia. Pero espere, dé tiempito que el niño empiece a salir del colegio, a estudiar en la universidad o a trabajar. Y ahí es donde se evidencia si en verdad lo es. Es por eso que es delicado, hermanos, y tenemos que tratar con ello, lidiar con esta realidad. Nacemos incrédulos. La incredulidad nos acompaña desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre, nuestras obras son abominables. Claro, un bebé todavía no ha actuado lo mismo que un adulto, pero en sí tiene el pecado, la naturaleza del pecado original. Y se va desarrollando, se va evidenciando más bien a manera que ellos van creciendo. ¿Sí? No hay quien haga el bien, dice el Salmo 14. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Entonces, hermanos, se han corrompido, hacen obras abominables por lo mismo, porque ellos no creen que Dios exista. O aunque digan y lo profesen con su boca que Dios existe, con sus hechos, ¿qué? Lo niegan. Con sus hechos lo niegan. Y es que la consecuencia inmediata de no creer en la existencia de Dios es el desenfreno. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de no creer que Dios existe? El desenfreno. ¿Qué es el desenfreno? Que usted cree que puede hacer lo que le venga en gana y que nadie lo frena. Y en eso cabe mucho, hermanos. Nuestros jóvenes hoy en día, no hablo de los jóvenes de la iglesia, espero que ninguno de nosotros, pero los jóvenes de la sociedad ya hasta tienen dudas de su sexualidad. Muchos dicen, no, yo soy bisexual. Lo que se me presente como oportunidad, pues, es feo, hermanos, pero es una realidad. ¿Por qué creen que sucede eso? Por lo mismo que hay desenfreno, es decir, no hay quien nos frene, porque no creen que Dios exista, no creen que Dios exista. Y por eso hay desenfreno, hermanos, en nuestra sociedad. Es bueno notar también que muchos dicen, como venimos hablando, hermanos, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no en religiones. Pues eso mismo viene siendo ateísmo práctico. Esos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. O yo creo en Dios, pero no en religiones. Eso es ateísmo práctico. Dice creer con sus palabras, pero nuevamente lo niegan con sus hechos rotundamente. Yo espero que en nuestra iglesia no haya nadie así, pero debemos examinarnos.
porque el que cree en Cristo lo demuestra con sus acciones. Y el que no cree, igualmente, sus acciones lo evidencian. Así lo dice este salmo, hermanos. Hacen obras abominables. Hacen obras abominables. Esto los deja en evidencia como ateos, personas muy necias. El ateo, hermanos, es el que dice o promulga con sus hechos que Dios no existe y que a él no le importa. Estas personas no entienden que Dios lo ve absolutamente todo. Dios lo ve absolutamente todo. Bueno, si quiere póngase en pie para que no se duerma. Que presten atención. No entienden que Dios lo ve todo. No entienden que Dios lo ve todo. Cuidado, hermanos. No vaya a ser que a nosotros se nos olvide. Mire lo que dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿En dónde? Todo lugar. Es decir, usted se puede esconder en la cueva más oculta, la más profunda de todas, pero allá están ¿qué? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Mirando a los malos y a los buenos. La negación de la existencia de Dios en nada afecta a la existencia divina. ¿Ustedes creen, hermanos, que a Dios le duele que la humanidad lo desprecie? ¿Que Dios se pone a llorar porque la gente diga que Él no existe? ¿Ustedes creen que eso afecta a Dios? Absolutamente, hermanos. Claro que no. Dios tiene los ojos en la tierra y está mirando a los buenos y a los malos. Por más escondido que usted se vaya para pecar, ahí Dios lo está viendo. ¿Por qué dice la Escritura, hermanos, que muchos varones caminaban con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Eso mismo, como si al usted hacer algo, usted va con quién, va acompañado de quién, de Dios. ¿Y cómo cree que va a hacer eso que usted va a hacer sabiendo que va con Dios? Pues va a ser algo que le agrade. Entonces dése cuenta de eso, hermanos. Ellos entendían que Dios todo lo veía y por eso era como si caminaran con Dios. Segundo, vamos a ver una realidad universal. Una realidad universal. Universal significa que nos alcanza ¿a quiénes? A todos los seres humanos. Debido a la realidad del pecado original que alcanzó a toda la humanidad, ¿el pecado qué? Original, que alcanzó a toda la humanidad, pues la raza humana desde su nacimiento nace en un estado de separación de Dios. Es decir, todos nacemos siendo ateos en un sentido de la palabra. ¿Cómo nacemos todos? Siendo ateos en un sentido de la palabra, en ese sentido de la palabra. Por esto mismo la Biblia llama entendidos a aquellos que buscan a Dios. ¿Cómo la Biblia llama a los que buscan a Dios? Entendidos. Dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, como todos nacemos ateos, los entendidos vienen siendo aquellos que buscan a Dios y que creen en Él. ¿Por qué les llama entendidos? Pues la palabra misma entendidos es conocedor, sabio, docto. Una persona entendida es una persona ¿qué? Conocedora, una persona sabia, alguien que distingue asuntos. Dios mismo le abre los ojos al individuo que nace en pecado, que está en el pecado original, que está en su ceguera, pero Dios mismo le da el entendimiento para que crea en Él. Miren la bondad de Dios, hermanos. El ser humano nace en pecado,
Asimismo vive, con sus obras hacen abominaciones. Está ciego, pero ¿qué hace Dios? Le da entendimiento, para que sus ojos sean abiertos, su pecado quitado y pueda ver a quién, a Dios, y creer en Él, creer en la existencia de Él. Sin embargo, antes de profundizar en ello, veamos una afirmación que nos está dando el versículo 3. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál es la afirmación en este versículo? Pues primero, que todos se desviaron. Cuando la Biblia dice todos, debemos entenderlo con claridad. Todos. ¿Quiénes se desviaron, hermanos? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos se desviaron. ¿Qué explicación nos da ese mismo versículo? Pues que a una se han corrompido. Es decir, todos fuimos corrompidos. ¿Desde qué momento? Desde el momento que estamos en el vientre de nuestras madres y nacemos. Todos fuimos, ¿qué? Corrompidos. ¿Cuál fue nuestra herencia por Adán y Eva? Corrupción. Por eso dice la explicación de esta afirmación que a una se han corrompido. ¿Y cuál es la conclusión del mismo versículo? Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay que hagan lo bueno delante de Dios en su estado natural? Ni siquiera uno. Esa es la realidad. Por esto mismo, entonces, si Dios nos dejara en nuestro estado natural de incredulidad, el panorama sería devastador y muy doloroso. Porque, ¿en qué estado nos encontramos naturalmente? En un estado de pecado. Aborrecemos a Dios, estamos ciegos. En ese estado se encuentra todo ser humano desde el momento en que nace. ¿Ustedes creen que alguien ciego, muerto en sus delitos y pecados, tiene la capacidad para creer que Dios existe, para ver a Jesucristo como Salvador? Claro que no. Claro que no, hermanos. Entonces, ¿qué ocurriría si Dios nos dejara a todos en nuestro estado natural de incredulidad? Pues imagínense el caos que habría, hermanos. Imagínense el caos que habría. Habría oscuridad total en la tierra. Habría oscuridad total. Lo que quiero en este punto que entendamos es que esa es una realidad. Ese es el estado en el que nos hallamos naturalmente hablando. Naturalmente hablando. Todos aquellos que aún hoy están en incredulidad, nuestros niños desde el momento de nacer, no por haber nacido de padres cristianos, nuestros niños entonces hoy son cristianos. Hay bendiciones, sí, claro, hay unos beneficios. ¿Quién los va a educar a esos niños? Padres cristianos, ¿cierto? Y de alguna manera disfrutan de la bendición que Dios le da a sus padres. Pero el estado de ellos, ¿cómo sigue siendo? Un estado de pecado, un estado de oscuridad. Aunque gocen de múltiples beneficios, pero ese sigue siendo el estado de los muchachos, niños. Ahora eso nos lleva al tercer punto. Hay un remanente. Hay un remanente. Hay un remanente. ¿Qué es un remanente, hermanos? Pues un pequeño grupo, una reserva, unos cuantos, que pueden ser muchos. No estamos hablando de que unos cuantos son una miseria, no, unos cuantos que pueden ser muchos. De entre todo ese panorama de la raza humana, panorama realista del ateísmo, de la incredulidad, de entre todo eso, ¿qué creen que hay, hermanos? Un remanente. Dice Romanos 11, del 3 al 5. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Esto fueron palabras que dijo Elías. Elías creyó que él era el único, que a todos los profetas de Jehová los habían matado, los habían perseguido y que solamente quedaba ¿quién? Él.
Pero dice el versículo 4, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Debemos entender que todos como seres humanos en nuestro estado natural de pecado somos necios. ¿Cómo nacemos? Necios. Para la muestra, un botón. La crianza de los hijos. Hay necedad. Usted le dice a un hijo, eso está mal. ¿Y qué cree que va a hacer su hijo? Lo sigue haciendo. Y si lo hace a sus espaldas, mejor, que no sea descubierto. ¿Cómo se llama eso? Necedad. Necedad. Pues esa misma necedad nos acompaña hasta la edad adulta si Cristo no abre nuestros ojos. Entonces, hermanos, esa es la realidad. ¿Sí? Somos necios. Coloco un ejemplo para que veamos la necedad de los seres humanos. En un desastre natural, todos los prudentes, ¿hacia qué lado cree que corren y escapan? Pues, por ejemplo, viene un tsunami. ¿Hacia dónde cree que van a escapar en medio de un tsunami? Los prudentes, los atendidos. Pues hacia el lado opuesto del desastre, ¿cierto? Pero en cambio, en nuestra necedad espiritual, en lugar de correr en oposición a lo que no nos conviene, vamos detrás de ello. ¿Cómo creen que se llama eso, hermano? Necedad. Necedad. En nuestra necedad perseguimos y buscamos con deseo aquello que al final va a acabar con nuestra vida, que es el pecado. Eso es necedad, hermano. Si yo sé que eso es un tsunami, yo no voy a perseguir el tsunami. Yo voy a ir en contraposición, en la dirección contraria para escaparme del tsunami. ¿Cómo entonces sé que el pecado me hace daño y sin embargo yo voy detrás de él con gusto, con pasión y placer, sabiendo que ese pecado finalmente me va a matar? A eso se le llama necedad. Por eso dice la Escritura, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Y eso mismo hace el pecado, hermanos, en la vida del hombre. Le oculta la existencia de Dios en su mente y en su conciencia. Y como dice en su corazón, como Dios no existe, por eso me entrego a mis pecados. Por eso me entrego a mis pecados. Es por eso que se caen en tantas barbaridades, hermanos. Porque el pecado opaca la existencia de Dios en el corazón, en la mente y la conciencia de los individuos. Algo que acaba con nuestra vida lo perseguimos. ¿No es esto necedad? Amar lo que más nos daña. ¿No es esto necedad? Pero Dios es misericordioso y por su sola gracia, como dice Romanos 11, deja un remanente por su sola gracia, porque todos, absolutamente todos los seres humanos, ¿hacia dónde vamos corriendo? Hacia el pecado que nos va a matar. Hacia allá vamos. Y si el Señor nos dejara en ese estado, allá moriríamos. En nuestros pecados moriríamos absolutamente todos. Pero Dios, por su sola gracia, porque así le plació, ha decidido salvar a algunos, quitarles la necedad, abrirle los ojos para que vean la negrura del pecado y para que prestemos atención a la hermosura de Cristo y a su sacrificio perfecto. Oiga lo que estoy diciendo, hermano. Es por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios. Que mientras íbamos corriendo al mal, a lo que nos mataba, Dios nos frenó. A un remanente le quita la ceguera. Le quita la ceguera para que pueda ver la negrura de su pecado, pero también para que vea ¿qué? La hermosura de Cristo y el sacrificio perfecto. Es un remanente escogido bajo los criterios divinos,
no humanos. Es decir, Dios no escoge diciendo, este yo lo veo muy hábil en tal cosa. Yo a este veo que tiene la capacidad de elegirme. Yo a este le veo tantos dones que lo voy a escoger. No, así no es que Dios elige, hermanos. ¿Qué ve Dios en los seres humanos? En absolutamente todos, lo vemos en el Salmo. Vio Dios a los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y de qué nos dice la Escritura que sacó como conclusión Dios? Dice, ni uno solo, ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Romanos. A una se hicieron inútiles. Entonces, no es así como Dios elige. Él no dice, yo voy a mirar la raza humana a ver cuáles me caen bien, a ver cuáles veo que tengan mejor capacidad, que tengan mejores talentos o dones. ¿Creen que Dios elige así? Ocurriría, hermanos, como en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de Abraham? Rogándole al Señor, pero Señor, si allí hubiesen 50, 20, 10, al final, ¿cuántos habían? Ni uno solo, ni uno solo. Es por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios que Él elige a algunos para salvarlos. Que Él elige a algunos para rescatarlos. Por eso digo que es un remanente escogido bajo los criterios divinos, no humanos. ¿Cuáles son los criterios divinos? Por su pura gracia, por su pura complacencia, porque a Él ¿qué? Le place, le place. No porque haya visto algo bueno en nosotros, es por su pura gracia y complacencia, nada más. Por eso debemos decir que solo a Dios debe ser la gloria, solo a Dios la gloria. Si se nos hubiera dejado a nuestro criterio, hermanos, de seguro seguiríamos despreciando a Dios, lo seguiríamos despreciando. Cuarto punto y último. Cristo es la salvación de su pueblo. Cristo es la salvación de su pueblo. Dice el versículo 7 de este salmo: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Mire la exclamación que está haciendo David. Él entendía el panorama, él tenía unos principios de la realidad de la humanidad en aquella época, que había perdición. ¿Y qué fue lo que expresó, exclamó David al escribir este salmo en el versículo 7? ¡Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel! Eso era lo que él anhelaba, lo que él suplicaba al mismo tiempo y lo que él exclamaba. ¿Qué anhelaba él? Que de Sión saliera la salvación. Por eso a este punto le he llamado Cristo la salvación de su pueblo. Cristo, quien provino de Sión. ¿De dónde provino nuestro Cristo? De Sión. El sacrificio de Cristo obró salvación del remanente. Este remanente vivió en pecado. Alguien tenía que pagar. ¿Quién lo hizo, hermanos? Jesucristo. Él obró salvación del remanente. Cristo es la promesa de redención, el que fue profetizado desde el principio como el rescate del pueblo de Dios. Y Él ya vino. En el tiempo de David aún no había venido nuestro Cristo. Y por eso Él exclamaba: oh, que de Sión saliera la salvación. Hoy, ¿qué podemos decir? Ya salió la salvación de Sión, que es Cristo. Ya Cristo vino y ejecutó su obra hace más ya de 2000 años. Su obra que libera de la esclavitud, esclavitud que nosotros mismos habíamos buscado por nuestro comportamiento, por nuestro apartamiento de Dios. Nosotros mismos nos habíamos buscado ser esclavos. En la antigüedad, en la existencia de la esclavitud,
Los esclavos no eran esclavos por gusto, ¿o sí? ¿Ustedes en lo que conocen de historia creen que los esclavos eran esclavos por gusto? Claro que no. Pero nosotros somos necios y somos esclavos por gusto. El humano es esclavo de su pecado por gusto propio. Por gusto propio. Éramos esclavos por el apartamiento que teníamos de Dios y amábamos el pecado. El ser humano es necio, ama lo que le hace daño. El ser humano es esclavo de su pecado. Es esclavo de Satanás. Y es esclavo de las influencias del mundo impío. Imagínense, esclavo de Satanás, de su pecado y del mundo. Pero de todo esto, Cristo libera a quienes en Él creen. De todo eso, hermanos, de esa esclavitud de Satanás, del mundo y del pecado, Cristo libera. Cristo libera a quienes Él creen. Cristo obró redención, pagó el rescate por nuestras almas. Cristo pagó el rescate por nuestras almas. Esto tiene peso, hermanos. Tenemos que entender esto. ¿Qué significa? Pues vayamos al periodo de la esclavitud. Si alguien quería obtener un esclavo, o más bien la libertad de ese esclavo, ¿qué creen que tenía que hacer? Pagar muchísimo. Porque una cosa es pagar para comprar un esclavo. Ese sigue siendo esclavo bajo su ¿qué? Su posesión. Era esclavo de otro, ahora es esclavo mío. Pero ¿qué hizo Cristo? Él pagó el precio para darnos la libertad. A los redimidos, al remanente. Él pagó el rescate de las almas del remanente, del resto, de ese pequeño grupo, o no pequeño, pequeño en un sentido. Lo que quiero es que entendamos que Cristo pagó un precio altísimo por la libertad de su pueblo, con su propia sangre. Es por eso, hermanos, que a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias y de los dolores inherentes en esta vida, claro, al ser seres humanos nos van a llegar ¿qué? Dolores, aflicciones, enfermedades, dificultades, al final la muerte. Pero a pesar de todo eso, el cristiano se goza en su Salvador. Dice el versículo 7, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo es posible que a pesar de la muerte, enfermedad, dolores, batallas, el cristiano se goza en su Salvador? ¿Por qué, hermanos? Porque él tiene la esperanza de que todo redundará finalmente para su bien, aún su propia muerte, aún su propia muerte. Esa es la esperanza, hermanos, que tiene un cristiano, aquel por el que Cristo pagó el precio. Él sabe que aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ¿quién estará con él? Y aún su propia muerte redundará al fin y al cabo para su propio bien. Claro, hermanos. Si hay algo de lo que me alegro, que yo sé que voy a morir, es que ya no tendré que batallar más contra mi pecado. Y eso lo entienden los cristianos redimidos. Si hay algo algo tan doloroso, feo, negro como la muerte, pero eso me va a producir a mí gozo eterno. ¿No creen que es algo bueno, hermanos? Hasta la muerte será algo bueno para un hijo de Dios, redimido y rescatado. Por eso, como dice David, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Se alegrará Israel. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, entienda esto. En una de esas condiciones estamos, y Dios nos libre de ser necios, que después de entender todo esto, que después de ser expuestos a predicaciones, a la palabra con fidelidad, seguimos incrédulos, seguimos ateos.
¡Qué barbaridad! Pero esta es la necedad. La necedad es correr hacia lo que nos mata y nos hace daño y escaparnos de las cosas justas y buenas. Esa es la necedad. Entonces Dios nos libre, hermanos, de ser ateos prácticos, que profesamos creer con nuestra lengua, pero estamos lejanos del precepto. Entonces, quedémonos con esto como reflexión, hermanos, y seamos agradecidos con nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Gracias,